Ok. Uno. Ahí está. Hola, ¿cómo están? Hola, Ronald, ¿cómo estás? Nos encontramos en nuestro nuevo webinar de Socioeducación Chile. Estamos generando estos espacios de diálogo, de conversación, de compartir conocimiento y también poder entregar herramientas para los profesionales que tengan relación con el área de la educación, con el área social y también con el área empresarial. Ronald, bueno, no está de más que nos presentemos nuevamente. Mirla Hernández, trabajadora social, magíster en educación y cofundadora de Socioeducación Chile. Hola, muy bienvenidos todos y todas. Bueno, gracias Mirla por la presentación. Yo soy Ronald Carter, soy profesor de Historia y Geografía, soy magíster en el liderazgo ocasional y también cofundador de la Corporación Socioeducación Chile. Muy buenas noches a todos. Sí, muchas gracias a todos quienes nos verán en vivo y también a quienes después también podrán ver esta transmisión. Bien, el webinar de hoy está programado para que hablemos sobre un concepto muy transversal en distintas instituciones, como es el liderazgo. Ronald, tú eres experto en esta materia, en esta área, entonces la idea es que tú en el fondo también nos vayas comentando cuáles son las resignificaciones que tiene el concepto de liderazgo ahora ya en el 2022, que por supuesto que no creo que sean las mismas en comparación a cómo era el liderazgo hace un par de años atrás. O sea, han habido cambios socioculturales, han habido contingencias, estamos en una sociedad post pandemia, entonces hay un sinfín de factores que van configurando una nueva realidad. Entonces, en las instituciones también los liderazgos tienen que ir adecuándose a estos nuevos escenarios. Entonces, quería preguntarte que nos definas en primera instancia cuál es el concepto actual de lo que es un liderazgo o la resignificación del concepto. Exacto, sí, como bien dijiste tú, Mirla, la base es la transformación, el cambio en realidad. Ahora actualmente en la sociedad nos encontramos en una etapa de cambio, estamos saliendo, afortunadamente, luego de 2 años de pandemia, en donde las instituciones, las organizaciones, las corporaciones, los establecimientos educacionales, etcétera, toda organización se está transformando. Y dentro de esa transformación, el liderazgo es la clave, ¿ya? El liderazgo es la clave porque a través del liderazgo nosotros somos capaces de poder dar una orientación hacia lo que nosotros queremos como institución, ¿ya? Y cómo se ha transformado, o como lo dijiste tú, resignificado el concepto de liderazgo. Quizás antiguamente diversos autores plantean el liderazgo como la capacidad de lograr un objetivo en particular. Ya, por ejemplo, puede ser en el liderazgo empresarial asociado a lograr la meta de cumplir con tal, por ejemplo, indicador económico. Ya necesitamos que nuestra empresa crezca de la base que tenemos, no sé, 5 millones de dólares a 10 millones de dólares, por ejemplo. ¿Ya? Y eso sería como la forma de ejecutar el liderazgo, cumplimiento de metas, básicamente. Pero ahora, en la sociedad actual, nos hemos dado cuenta que hay algo más, algo mucho más allá de solamente cumplir una meta, ¿ya? Y que parte de esa meta también está no solamente el líder en sí, que es una única persona, sino que el liderazgo también se entiende como una comunidad, ¿ya? Una comunidad en donde sí, todos vamos en cumplimiento de esa meta, pero también siendo parte de esta, ¿ya? Me explico. Si yo no estoy comprometido, si no estoy, por ejemplo, las instituciones, las empresas, las organizaciones, los que están presentes quizás puedan conocer que trabajan en base a visión y misión, ya que son conceptos que están inherentes en todo tipo de organizaciones. Y para que nosotros podamos ejercer un liderazgo que sea efectivo dentro de una institución, tenemos que estar como ser parte de esta visión y esta misión, ¿ya? Comprometernos con esto. Si nosotros estamos trabajando en pos de algo que no sabemos lo que es, sin una directriz clara, evidentemente no vamos a cumplir la meta ni tampoco vamos a llegar al lugar al cual queremos llegar, ¿ya? Entonces, en ese sentido, el liderazgo se ha transformado. Y una de las tendencias también dentro del liderazgo,
como bien lo dije anteriormente, la palabra transformado tiene que ver con un liderazgo transformacional. Y quiere decir, como la palabra bien lo dice, transformar, ¿ya? Cambiar, romper. En cierta forma, hacer un liderazgo más rupturista y cambiar la versión tradicionalista que les decía que era básicamente cumplir metas, ¿ya? Y es como hacer de todo para cumplir la meta. Pero acá, en este liderazgo más transformacional, la idea es que busquemos también un equilibrio en este sentido, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que no solamente involucramos también a las personas, ¿ya? Hay un ejemplo clásico donde se hace la comparación entre líder y jefe, ¿ya? Actualmente hablamos de líderes. Líderes es alguien que, obviamente, como lo dice la palabra, lidera, pero para liderar también tengo que hacer que las personas me sigan, ¿ya? Me sigan en el sentido de que entiendan qué quiero lograr yo y que sean parte de mis metas, de mi objetivo. Liderar no es imponer, ya no, no entendamos el liderazgo como algo autoritario, sino que entendamos algo como el liderazgo como formar una comunidad que podemos nombrarla en este caso de aprendizaje, en donde todos aprendemos de liderazgo porque eh, también entendemos que el liderazgo, si bien es una habilidad, ya hay personas que hemos escuchado por ahí que, claro, dicen, tiene un liderazgo innato, ¿ya? O natural, intrínseco. Pero, bueno, les quiero comentar a las personas que están presentes acá que el liderazgo también se trabaja, ¿ya? Se puede desarrollar. Como lo digo, es una habilidad, entonces quizás no todos tenemos el liderazgo tan desarrollado, pero sí es algo que podemos desarrollar a lo largo del tiempo. Entonces, básicamente, sintetizando un poco la pregunta, el liderazgo actualmente, la base es el liderazgo transformacional, que tiende a avanzar en pos de la transformación y en pos del contexto que nosotros nos encontramos viviendo y socialmente hablando en estos tiempos de pospandemia, creo que la teoría cae muy bien con el liderazgo transformacional. Sí, y además que hay un liderazgo que ha sido como muy analizado. Algunos tienen una postura que es lo que sucedió con el tema de la reina Isabel. O sea, fallece la reina, asume Carlos, que ya estaba en una edad sumamente avanzada, en donde también probablemente su visión como monarca puede que sea tan tradicional como los de la reina. Entonces también de repente está la perspectiva de que quizás al haber asumido una persona más joven hubiese tenido otra visión. ¿A qué voy con esto? Finalmente, ¿cómo es que también los nuevos sucesores de los liderazgos logran generar esa transformación? Porque, claro, efectivamente el líder tiene que tener unas habilidades y sería súper bueno que tú nos comentaras en el fondo cuáles son esas habilidades y esas aptitudes que deben tener los líderes hoy en día de manera transversal, ya sea que lideren un colegio, ya sea que lideren una empresa, que lideren un grupo. ¿Cuáles son esas habilidades? Y por otro lado también, ¿cómo es que se pueden generar estas sucesiones en donde muchas veces no necesariamente son como de la misma línea, por así decirlo, o de la misma cultura, o tiene la misma perspectiva, o como tú mencionabas, la misión-visión? Eso sería bueno que nos comentaras, el tema de las habilidades, más también el tema de las sucesiones, cuando de repente son como medio cambios medio rupturistas, o no Exacto. necesariamente. Sí, sí, correcto. Muy buena pregunta, Mirla, muchas gracias. Mira, con respecto al tema de las habilidades, actualmente las habilidades de liderazgo se asocian mucho a las habilidades conocidas como habilidades blandas o habilidades sociales, ya para resolver ciertas situaciones que pasan en una empresa, en una institución, en un colegio, como bien identificabas tú, ya que entendamos que trabajamos con personas, en grupos humanos, y parte importante del desarrollo de una institución es el recurso humano. De hecho, según autores actuales, hablan de que si podemos trabajar bien los recursos humanos, vamos a poder lograr muchos mejores el cumplimiento de nuestros objetivos y de nuestras metas. Porque sabemos que las personas o los seres humanos somos seres complejos. Y dentro de esa complejidad necesitamos también abordar de manera eficiente y eficaz las situaciones que van pasando al interior de una institución. En este caso, una de las habilidades que necesita desarrollar un líder para poder ejercer de manera efectiva su liderazgo es, una, la resolución de conflictos, ya que sabemos que los conflictos son inherentes a la vida, entonces van a suceder y la manera no es evitar el conflicto, sino que
saber de manera asertiva, ¿cierto?, cómo resolver este conflicto, ¿ya? Que son parte, como decía, natural de las relaciones humanas. Otro de los puntos importantes, que también está muy relacionado con lo anterior, tiene que ver la asertividad y la empatía, ¿ya? Ser asertivo en cómo yo doy solución a los problemas, no necesariamente conflictos entre funcionarios, entre personas, sino que problemas que pueden suceder en la organización, ¿ya? Entonces, resolución de conflictos, manejo asertivo de las situaciones problemáticas, empatía para poder comprender a un otro, que pasa mucho en las organizaciones que sabemos que hay un organigrama, hay una jerarquía, entonces de repente hay líderes que les cuesta ir más allá y entender que, que dentro de este motor, de esta orgánica, necesitamos que todos funcionemos. Es como un engranaje, como se conoce también popularmente, ¿no? Que necesitamos de todos para que este engranaje vaya funcionando. Y si hay una pieza que no funciona, nos vamos quedando atrás. Entonces, en ese sentido, tenemos que desarrollar mucho la empatía también, ¿no? También una de las características primordiales es tener visión estratégica o visión de futuro, como se conoce también de alguna forma, ¿no? Es saber, porque eso que decías tú, Mila, de la visión y la misión es súper importante, saber hacia dónde vamos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Si no tenemos claridad de quiénes somos y hacia dónde vamos, y no poseemos una visión más allá, vamos a estar trabajando en, por decirlo de alguna manera, en la contingencia. ¿Qué hubiese pasado con instituciones, por ejemplo, empresas, colegios, etcétera, que hubiese llegado la pandemia y no hubiesen sido capaces de adaptarse a los cambios? Probablemente hubiese ido en descenso, ¿ya? Y muchas instituciones quizás pasaron por ese proceso de crisis. Pues la crisis tenemos que entenderla como cambio. Esta crisis, entendida como cambio, nos hace ver, tenemos la posibilidad de seguir avanzando con una visión de futuro, o nos estancamos y podemos, quizás nuestra institución se estanca o quizás pueda llegar hasta a desaparecer. Entonces es importante que tengamos esa visión estratégica también, ¿ya? Dentro de las habilidades esenciales están esas, por lo menos para mí son las claves, hay otras, muchas más también, pero como esenciales sería resolución de conflictos, asertividad, empatía, visión estratégica, visión de futuro, ¿ya? Esas son las básicas que yo creo que deberían sí o sí estar en una institución. También están otras que pueden ser, por ejemplo, la planificación. Ya es importante que planifiquemos nuestra organización. Ya sepamos, por ejemplo, qué es lo que necesitamos, la gestión, básicamente. La gestión de todos los tipos de recursos: gestión de recursos económicos, gestión de recursos humanos, gestión de personal, gestión de materiales, etcétera, etcétera. Como tiene que ver con la proyección también, pero dentro de esta gestión es importante que abordemos todas las áreas que existan dentro de nuestra institución. Y otra de las habilidades también clave es aprender a delegar, ¿ya? Que tiene mucho que ver, el no delegar tiene que ver con la visión clásica del liderazgo, ¿ya? Que hay unos test ahí que nosotros también hemos realizado, en donde si prefiero hacer yo las cosas por mí mismo porque sé que van a salir bien, o prefiero delegar. Y muchos de los, en general, muchas de las personas que lideran, directores, ejecutivos, gerentes, etcétera, prefieren ellos sobrecargarse de trabajo en vez de delegar. ¿Por qué? Porque hay una desconfianza también en un otro. Entonces, está asociada el término de delegar y también de confiar en su equipo, ya que son dos habilidades claves también para poder alcanzar las metas de una organización. Y con respecto a los cambios bruscos que decías tú, Mirla, con respecto a lo que pasaba, por ejemplo, en la monarquía, es importante que en estos casos, por ejemplo, donde falleció la reina Isabel, es por herencia sanguínea, ¿no? Entonces, mucho que hacer ahí no hay. Ahora, sí, obviamente, que si una persona tiene una visión distinta, puede decir, ya, yo sigo con la consanguinidad, pero entiendo que estamos viviendo un proceso distinto. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? Si yo no tengo la habilidad, lo más lógico es buscar asesoría o buscar personas que estén dentro del círculo para poder generar diferentes cambios. Todo, obviamente, en base al contexto de la situación, ¿ya? Siempre es importante no generar cambios tan bruscos, tan drásticos, si es que no está la apertura. Y sí, y también es importante dentro de esto conocer a las personas que yo dirijo o que yo lidero, ¿ya? Si yo no conozco mi equipo de trabajo y llego a decir, ya, voy a cambiar
estábamos en A, vamos a hacer todo como B, y no vamos a tener nada de A. Entonces ahí rompo con la estructura y obviamente que el entorno, las personas que están ahí, no se van a tomar muy bien la situación. Entonces, cuando yo quiero hacer cambios, necesito hacer parte a mi equipo de los cambios, ¿ya? Que ellos sientan que están siendo considerados, tomados en consideración. Por ejemplo, una cosa clásica, básica, que muchos de ustedes lo deben conocer, son los análisis FODA. ¿Ya? Dentro de los análisis FODA que se hacen de las instituciones, que son fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, es importante abarcar a todas las personas que trabajan o que son parte de la institución, para así poder generar los cambios. Pero si yo implanto cambios sin hacer un diagnóstico, sin conocer la realidad, sin tomar en cuenta las personas que trabajan conmigo, eso no atenta un poco contra el concepto actual de liderazgo. Entonces, los cambios tienen que ser progresivos en base a la situación que está viviendo la institución que yo lidero. Sabes, Ronald, que nos llegó una pregunta, Ah, Paulina, perfecto. Sí, que sí. ella quiere preguntar cómo es el proceso de aprendizaje. Bueno, ella pregunta literal, ¿cómo aprendo a delegar? ¿Cómo es el proceso, en breve, cómo es el proceso de aprender a delegar también, que es parte del liderazgo? Sí, sí, correcto. Muy buena pregunta. Muchas gracias, Paulina. Mira, para aprender a delegar, como les decía, el delegar es una habilidad blanda o habilidad social. Como les dije, esta habilidad se puede entrenar. Es más o menos lo que estaba hablando antes. Necesito conocer mi equipo. Necesito conocer mi equipo, conocer las personas, porque no puedo delegar sin conocer. ¿Ya? Primero tengo que ir, como se dice más popularmente, tantear el terreno. ¿Ya? Conocer a la persona, saber cómo funciona y darle pequeñas tareas. Ya no le voy a decir, necesito que arme este plan completo de aquí a mañana, tal como lo hacía yo. No tengo que esperar que las personas hagan las cosas como yo las haría. ¿Ya? Sino que necesito que cumpla con lo que yo le estoy solicitando y que lo haga. Ese es el fin, ¿ya? Y tiene que ser progresivo, ¿ya? Tengo que ir de a poco. Entonces tengo que ir probando a mi gente y también dándole pequeños desafíos para que la persona se vaya involucrando con la institución y al involucrarse, él o ella se va a sentir reconocido, reconocida y cada vez más voy a poder empezar a confiar más en él, dar más tareas, dar tareas con más responsabilidades y así voy entrenando mi capacidad de delegar y voy haciendo que la persona tenga más confianza en sí misma y que también confíe en mí para posibles situaciones que vayan sucediendo. Ahora, es importante dentro del líder o la persona que tiene que delegar, es acá dejar un poco de lado las expectativas y ir soltando un poco las tareas, las labores y ir generando la confianza en el equipo. Mira, tenemos más preguntas y Jessica Hernández nos Sí, dice que eso es clave, pero tener la certeza que a quien se le delegue termine de buena manera lo encomendado es lo difícil. sí, sí, Repito, o no correcto. sé si entiendes, pero tener la Claro. certeza que a quien se delegue, a quien se le delegue algo, se le delegue alguna acción, termine de buena manera, ella considera que es como el desafío más grande. Ya, perfecto. Mira, dentro de eso también otra cosa que se me había ido a decir es que acompañar en el proceso. Dentro de las habilidades de un líder es acompañar, ¿ya? No te puedo decir yo, por ejemplo, Mirla, necesito que me realice este informe para mañana de tal cosa, este es el formato, Mirla, hazlo. Ya, pero ¿cómo se hace? Porque pasa de repente cuando, bueno, cuando es personal nuevo o personas que no conozco mucho o si nunca he delegado antes, dar a conocer y enseñar, ya, enseñar, tal como a mí me enseñaron quizás a hacer esa labor que yo realizaba antes, que tengo que ahora delegar, decirle, mira, tomarte unos minutos, ya, o un tiempo de tu espacio de trabajo y decir, mira, yo necesito que hagas esto, te doy ciertos consejos. Tú lo puedes hacer así, lo puedes hacer acá. Si necesitas ayuda, estar abierto a poder estar disponible para dudas, consultas, preguntas, porque cuando nosotros aprendemos a hacer algo, obviamente que no lo vamos a hacer de manera quizás perfecta a la primera, ¿ya? Porque así es la construcción del aprendizaje. Entonces, en este sentido, acompañar y así yo también como líder me voy a asegurar de que la persona
tiene apoyo en lo que necesita hacer, en la tarea a realizar, ¿ya? Y así también me voy a asegurar de que la tarea se va a realizar y se va a llevar a cabo. Pero también voy delegando de a poco, no sé si se entiende el punto, voy delegando de a poco y también voy enseñando a la otra persona a poder ejecutar la labor. En el fondo la clave es como una delegación acompañada, Exacto. dependiendo del nivel de expertise que tenga la persona a la cual se le está delegando. También Paulina nos pregunta acá algo bien interesante. ¿Y qué ¿Ya? pasa? ¿Qué pasa? Redobles de tambores. ¿Qué pasa cuando al final las personas no se adaptan al líder? Que también esto, porque, claro, o sea, aquí Paulina presenta una pregunta muy interesante, porque se configura un líder con ciertas características, con ciertas cualidades, cumple las habilidades, cumple las características, inclusive podríamos decir que tiene el carisma. Pero ¿y qué ¿Ya? pasa si las personas a las cuales esta persona lidera no se adaptan? Ya sea porque, pensando un poco más de lo que, desde el enfoque que Paulina quiere hacerle, pensando quizás que estaban acostumbrados al líder anterior, o quizás tienen resistencia al cambio, a los nuevos escenarios. Entonces, qué sucede en ese caso? Cuando las personas no, simplemente no les gusta, no congenian, no, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Pero, perdón, antes de responder, esa como resistencia viene de parte del líder o de parte del que está siendo liderado? Del que está siendo liderado. El El tema que no es está el siendo líder, el liderado. líder está cumpliendo, entre comillas, está cumpliendo Ya, bien su función, pero las personas no se adaptan, hay una resistencia, hay aprehensiones inclusive. ya, perfecto. Es que ahí dentro de lo que dije al principio transformacional, eh, esa es la clave, ¿ya? Conocer a tu equipo, ir más allá, ¿ya? De repente, siempre nos vamos a pillar con resistencia, siempre, ¿ya? En todo ámbito de cosas. De repente son cosas muy mínimas y a veces son cosas muy, quizás más transversales, como por ejemplo que decías tú, que quizás estaban acostumbrados a otro tipo de liderazgo, o quizás estaban alineadas con otra persona, porque pasa de repente que cambian de un líder a otro y los que estaban siendo liderados, ahí como que se genera una resistencia. Entonces, dentro de las tareas del líder también está identificar mediante situaciones más personalizadas cuál es el problema en sí, ¿ya? En este caso, ser más directo y llamar a, por ejemplo, Juanito, mira, necesito hablar con usted porque lo he notado un poco complicado, no sé, pasa algo, tiene algún problema en la casa, tiene problema en el trabajo, tiene problema con un colega, hay alguna situación que te está afectando, porque te noto un poco quizás fuera de lugar, ha estado con cierta situación, entonces acercarse a él. A eso iba también con la empatía, con la cercanía, con el tema de la asertividad, ¿ya? Porque puede que dentro de él haya como una resistencia, como bien lo planteaba Paulina, pero tenemos que identificar cuál es la situación de resistencia, de dónde viene esa resistencia, y al identificar eso, poder llegar a un consenso y decir, ya, mire, jefa, jefe, lo que sea, me pasa esto, ¿ya? Y al él sentirse confianza, plantear su problemática, obviamente que va a haber un acercamiento y vamos a poder llegar a un consenso. Y ahí la líder o el líder va a decir, ya, mira, entonces yo te propongo esto. Y ir como trabajando un poco la relación y la situación para que él se logre adaptar. Y puede ser que pase que no se adapte y ahí ya creo que la determinación sería como quizás salir de la institución o algo así. Pero siempre hay que ir más allá y conectar con la persona, conversar, saber, identificar qué es lo que está sucediendo. Porque de repente son cosas mínimas. Son cosas mínimas que si no se abordan, se van acrecentando y eso va generando una mayor distancia y una mayor resistencia. Entonces, al final la clave es la comunicación efectiva. Ese es el punto. Claro, finalmente, así como en un sinfín de relaciones interpersonales, siempre la comunicación es como la comunicación efectiva. Bueno, vamos en honor al tiempo, Ron. La verdad es que se pasó el tiempo sumamente rápido. Es genial que puedas manejar este tema y también que lo puedas compartir. Esto es una de las temáticas y uno de los talleres que Socioeducación Chile está entregando a distintas instituciones, la formación de líderes, capacitación de las distintas habilidades de liderazgo, entre otras. Y para finalizar,
y concluir este diálogo de preguntas y respuestas, sería bueno mencionar cuáles son las cualidades que no debe jamás tener un líder, ya sea en una institución pública, en una institución privada, porque de repente te has dado cuenta que, por ejemplo, en los gobiernos locales, bueno, que ocurre por el hecho de los alcaldes, cada cierto tiempo se están renovando, si es que no son reelectos, entonces ahí también pasan cambios abruptos muchas veces, sobre todo cuando son de distintos partidos políticos, eso se da como en las instituciones públicas, pero también ocurre de que muchas veces en el sector más privado, está como más, muchas veces clásicamente está la figura del jefe que yo soy el jefe, aquí yo mando, soy como quiero, y tiene como un matiz de autoritarismo, una cultura también como bastante más de años atrás. Entonces, ¿qué cosas no debe tener un líder? ¿Y cómo también crees tú crees que en el sector privado se ha ido transformando este concepto de que el jefe es más abierto, aunque sea el jefe, que el jefe es más dialogante, que el jefe es más cercano? Y con eso vamos concluyendo. Podríamos seguir hablando. Sí, sí, creo que se pegó Mirla. Pero bueno, voy a dar un poco la respuesta con respecto a cuáles son las características que no debería tener un líder en estos tiempos, ¿no? Una de las características que no debería tener un líder en estos tiempos es el autoritarismo, ¿ya? El ser autoritario, el tomar decisiones de manera unificada o efectivamente de manera unitaria o solo. Otra de las características también es la inflexibilidad, ¿ya? Ser poco flexible nos ayuda a generar cambios, nos ayuda a acercarnos también a las personas, no nos ayuda a poder transformar un poco las situaciones conflictivas. También otro punto importante es no dar resolución a los conflictos, o sea, evadir un poco las situaciones conflictivas. Eso tampoco es una característica que deba poseer un líder, porque efectivamente si no se generan los espacios de resolución de conflictos, esto va increciendo y va a ir generando situaciones que quizás de ser pequeñas pasan a ser más grandes y finalmente no se pueden resolver. Entonces, básicamente la versión clásica del jefe en la actualidad son las características que un líder eh, que quiera llevar a cabo una institución eficaz o sea, no debe tener en realidad, ¿ya? El maltrato quizás también a los empleados, a los dirigidos, eso tampoco es una característica que ayuda a transformar un poco este nuevo sentido de liderazgo. El maltrato, el ser muy exigente, el hacer todo solo, ¿ya? El tomar decisiones sin consultar a su equipo directivo tampoco ayuda en ese sentido. Esas son las características que no debería tener en este caso un líder en la actualidad, ¿ya? Así que, bueno, creo que Mirla tuvo problemas de conexión de internet, así que respondiendo a la pregunta y agradecidos por su participación acá en este segundo webinar que hemos realizado como Socioeducación Chile. Le agradezco por estar acá presentes, por escucharnos. Esperamos que le haya sido de utilidad este webinar sobre liderazgo y la resignificación que este tiene en estos tiempos de cambio, en la pospandemia, y muy agradecidos por su presencia acá. Les mando un abrazo. Muchas gracias. Más adelante seguiremos haciendo webinars, así que estén presentes, estén pendientes ahí en nuestras redes sociales y en nuestra página. Que estén muy bien y que tengan una excelente semana. Muchas gracias. Hasta un próximo webinar.